Sí, señor. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea de tener estas gráficas con círculo unitario es justamente poder empezar a graficar las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Pero entonces, para esto vamos a trabajar solamente por ahora con algunos ángulos notables. Entonces, en un primer intento, quiero que hoy tratemos de mirar, por ejemplo, de la gráfica de seno de x, desde el círculo unitario, empezar a ubicar esas distancias. Sí, bueno, podríamos mirarlo al mismo tiempo para seno y coseno, yo creo. Entonces lo vamos a colocar acá de una vez con dos valores. Entonces, por un lado voy a graficar seno de x y por el otro lado vamos a graficar coseno de x. Eh, pero para esto, entonces vamos a tomar algunos valores. Entonces vamos a hacer una tablita para cada caso y ustedes me van a ayudar. Entonces, ¿tienen sus calculadoras ahí? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, pues nuevamente mirar pues el punto de referencia del círculo unitario y vamos a medir puntualmente ángulos como por ejemplo, a ver, midamos ángulos notables. Entonces esto sería como, bueno, eh, para X, por ejemplo, si X fuese 30 grados, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados y 180 grados. Yo creo que lo podemos mirar solamente con esos. Luego al otro lado voy a colocar exactamente los mismos valores. Listo. Y entonces vamos a empezar a deducir digamos, los valores para seno y para coseno de cada una de esas amplitudes angulares, que pues es lo que hemos venido trabajando. Entonces, en el caso del primero, vamos a mirar dónde quedaría un ángulo de 30 grados. Entonces, recordemos que en el círculo unitario, para poder medir esos grados, pues lo primero es tener en claro que la primera mitad, digamos, nos indica una amplitud de 180 grados, que equivale a pi. Más bien aquí como pi. Y asimismo, pues vamos a hacer de una vez una transformación para mirar aquí ese x en grados, a qué cantidad en radianes corresponde. Entonces, para el primero, 30 grados equivale a cuántos radianes. ¿Quién me colabora con eso? Entonces, 30 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Recordemos que si acá tenemos el de 90, o sea, el de pi medios, partiríamos en tres partes iguales y tendríamos el ángulo de 30. Y si fuera en términos de pi o de radianes, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto? ¿No nadie lo está haciendo? 0.524. ¿Pero en radianes? Pues eso me salió. Bueno, miremoslo a ver. Entonces recordemos que para pasar a radianes, lo que teníamos que hacer era principalmente pues tener en cuenta a cuántos grados equivale pi. Entonces habíamos dicho que, por ejemplo, pi iba a ser igual a 180 grados. O sea que si yo quiero, por ejemplo, encontrar la medida de 30 grados, entonces tenemos que hacer lo siguiente. 30 grados lo voy a multiplicar y a dividir por lo siguiente. Entonces tengo 180 grados, es lo que quiero eliminar,
y arriba tendríamos pi. Entonces, grados cancela grados, un 0 cancela un 0, y podemos simplificar el 3 con el 18. Entonces podemos sacar tercera arriba, que nos daría 1, o sea, pi, y abajo podemos sacar tercera de 18, que nos daría 6, o sea que 30 grados es lo mismo que pi sextos. Voy a colocar por acá pi sextos y por acá pi sextos. Entonces, recordemos que como ya tenemos esa amplitud que estaría justamente acá, o sea, aquí queda pi sextos, que es lo mismo que 30 grados. Ahora sí, miremos entonces cuál es el valor de seno y de coseno para ese ángulo. Entonces, para coseno, entonces coseno de 30, eso nos da raíz de 3 sobre 2, o 0.86. Voy a trabajar el valor aproximado del día de hoy. Sí. Entonces, con coseno nos da 0.86. Ujú. Listo. Y con seno del mismo ángulo, ¿cuánto nos daría? Nos daría 0,5. 0,5. Listo. Entonces ya tenemos la primera medida asociada a 30 grados. Tenemos de hecho las dos para coseno 0,86, es decir, esta distancia. Acuérdense que aquí las coordenadas ya no son de la forma x, y, sino que ahora son de la forma coseno, seno. Ujú. ¿Listo? Bueno, entonces ahora miremos el segundo valor de la amplitud, que sería 60 grados. Es decir, ya no este que tengo ahí en rojo, sino por ejemplo acá, más o menos, Ahí voy. acá en 60 grados. Entonces aquí se forma otro triángulo y de nuevo, pues entonces pasarlo primero a radianes. Entonces, ¿a cuántos radianes equivale 60 grados? Ujú. Entonces miremos a ver. Entonces, 60 grados lo voy a multiplicar y a dividir. Dividir entre 180 grados porque quiero grados arriba y abajo para cancelar. Y finalmente, pues, 1.0. ¿cuánto? 1.0. No, no puede ser eso. Seguramente revisa la calculadora, debes tenerla configurada en grados y no en DG. Revisa. La prueba se hace con coseno de 90 y seno de 90, que deberían dar 1 y 0. Entonces acá, bueno, grados cancela grados, un 0 cancela un 0, sexta de 6 es 1 y sexta de 18 es 3. O sea que nos queda un tercio de pi o pi tercios. Entonces ya sabemos que 60 grados equivale a pi tercios. Lo colocamos en ambos casos, pi tercios. Y ahora queremos calcular coseno y seno de esos 60 grados o de ese pi tercios. Entonces, en la parte de coseno, coseno de 60 nos dice que es 0.5. Ustedes me corrigen y por favor van verificando con la calculadora. 0.5 y en el caso de seno, seno de 60 es aproximadamente 0.86. Sí. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos con 90 grados. En 90 grados ya sabemos que esto pues es pi medios, ¿cierto? Porque sabemos que pi completo es 180 y pues la mitad de 180 es 90, o sea que la mitad de pi es pi medios. Listo, entonces acá ya tenemos pi medios en todo lado. Y ahora, ¿cuánto vale el coseno de 90? Cos- 0. Cero, ¿cierto? Que de hecho el sentido de hacer esta tabla es para que ustedes desde la gráfica puedan verlo. Entonces aquí en azul voy a colocar dónde quedaría ese valor acá de seno y coseno de 90. Entonces recuerden que esto es como si miráramos en este punto las coordenadas. Entonces, en X, ¿cuáles serían las coordenadas? O el valor de la coordenada en X ahí en esta altura donde coloqué en azul. Entonces vemos que si este es el punto de origen, es decir, la coordenada 0,0, acá, estando aquí arriba, a la izquierda ni a la derecha no me moví ni a izquierda ni a derecha, por eso el valor es 0, ¿cierto? Ujú. Y el valor aquí en Y es el radio completo. ¿Y ese radio completo cuánto vale?
Ah, Acuérdense que es círculo unitario. Entonces, ¿el radio cuánto vale? 360. No, el radio, 1, ¿cierto? Acuérdense que por eso 1. decíamos Perdón, círculo unitario, radio me 1. confundí. O sea que la medida aquí en Y o las coordenadas para este punto son 0,1. O Mm, sea, 0 para X, 1 para Y. Listo, entonces aquí ya tenemos el 1. Bueno, ahora miremos el de 120 grados. Entonces lo primero, pues vamos a pasar 120 grados a radianes. Entonces 120 grados, entonces multiplicamos por pi y dividimos entre 180 grados. Grados cancela grados, un 0 cancela un 0 y nos queda 12 y 18. Entonces de 12 puedo sacar sexta de una vez, que va a ser 2, y de 18 puedo sacar también sexta, que sería 3, entonces sería 2 pi tercios o 2 tercios de pi. Entonces 120 grados equivale a 2 tercios o 2 pi tercios. Y aquí lo mismo, 2 pi tercios. Ahora, ¿cuánto vale el valor de coseno de 120 grados? Entonces, en ese caso sería más o menos por acá en este punto. Estas son las coordenadas que estamos buscando. Entonces, vemos que en X debería ser negativo. ¿Y sería cuánto? ¿El coseno de quién, profe? Cos Coseno de 120 de 120 menos 0,5. menos 0,5, ¿cierto? Porque vemos que efectivamente sería acá 0,5 negativo en X. ¿Sí? Porque lo que me está diciendo es, mire, más o menos es acá, en la mitad de ese radio, donde se encuentra ubicado ese punto. ¿Sí? Y en Y debería darnos algo positivo, que sería el valor de coseno, perdón, de seno de 120, y seno de 120 es 0,86 Sí, aproximadamente. 0,86. Listo. Entonces miremos ahora el de 150. Entonces 150 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Entonces sería 150 grados multiplicado por pi dividido 180 grados, donde 0 cancela un 0 y grados cancela grados. Nos queda 15 y 18. Entonces podemos sacar tercera, que sería 5, y tercera, que sería 6. Entonces nos daría 5 pi sextos o 5 sextos de pi. Mm, Fíjense que hoy estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo para que ustedes lo vayan mirando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando, por ejemplo, de grados a radianes, que es un trabajo bien importante acá en trigonometría, y al mismo tiempo estamos utilizando el círculo unitario para verificar esas medidas de seno y coseno. ¿Listo? Entonces 150 grados sería más o menos acá en este punto. Entonces vemos que el valor en X debería ser negativo casi que llegando al menos 1, pero pues por eso lo vamos a corroborar con la calculadora. Entonces coseno de 150, eso nos da 0,86 negativo. Entonces menos 0,86 sería el valor acá de este punto, de esta coordenada. Fíjense que llega casi al 0,9. Y ahora el valor de la altura, entonces sería con seno de 150 grados y eso nos da 0,5. Efectivamente vemos que acá es como si tuviéramos la mitad del radio total en altura. Entonces por eso es 0,5 positivo. Listo. Y finalmente pues el de 180, que ese pues ya no hay que hacerle mucho porque ya sabemos que 180 es lo mismo que pi. Entonces pi. Ahora, sabemos que es este punto y entonces este punto en X, ¿cuánto valdría? O sea, las coordenadas de este punto, ¿cuáles serían? mm, Entonces vemos que sería menos 1, ¿cierto? Es el valor máximo, o sea, aquí llego completamente al máximo valor, que en este caso sería menos 1, y en Y, pues no subo ni bajo, entonces debería ser 0. Y cuando ustedes corroboren, entonces coseno de 180 efectivamente les va a dar menos 1, y seno de 180 les va a dar efectivamente 0. ¿Van hasta ahí? sí, Listo. No sé por qué hoy no se nos ha cerrado la sesión. no sé. Dice que pasaste a minutos ilimitados. Algo así. Rayos, no sabía. Bueno, Pero alguien debe pagar por eso, supongo.
Esperemos que no me vaya a meter en líos por eso. Es que justamente por eso hice como la otra cuenta auxiliar, porque con la Mm. otra cuenta tuve que empezar a tener acceso a unos planes pagos, pero bueno, esperemos a ver Nos que no. hackearon. Sí, sí, es como una especie de hackeo ahí. Bueno, Mm. entonces esto ya lo voy a borrar. Esto es lo de pasar de grados a radianes, que ustedes pues ya lo saben hacer. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mapear esto mismo que tenemos acá, pero en un gráfico o plano cartesiano, para que ustedes se lleven una idea hoy más completa. Entonces, ya me voy a olvidar por un momento del círculo unitario y ahora voy a trabajar estos valores de la tabla que acabo de obtener con un plano cartesiano, y ese plano cartesiano va a ser de esta manera. Entonces, en Y no me va a interesar tantos valores, me va a interesar sobre todo los valores en X, Mm. que van a ser de la siguiente manera. Listo, entonces aquí en X, en el eje X, yo voy a decir la cantidad de grados, y aquí en Y voy a decir de qué valor se trata. Entonces, si nos damos cuenta, para cualquier amplitud angular, 180, 360, 540, todos ustedes esto ya lo vieron. Para cualquier valor, el valor más grande asociado a coseno o a seno siempre va a ser 1, y el valor más pequeño siempre va a ser -1. ¿Cierto? Eso es lo que más o menos hemos visto desde acá, desde el círculo unitario. Listo. Entonces, voy a colocar acá en X las amplitudes que acabamos de indicar. Pero bueno, nos faltó el 0. Entonces, si fueran 0 grados, sería acá en este punto. ¿El coseno cuánto valdría? Ah, Si fueran 0 grados, este sería el punto que me interesa, que sería de coordenadas x, y. La coordenada en este punto en x sería de 1 y la coordenada en y sería de 0. O sea que 0 grados, que es lo mismo que 2pi, por ejemplo, o que 0pi, va a tener una medida asociada de 1, en el caso de coseno. Y en el caso de seno, entonces 0 grados va a ser igual a 1. ¿Sí? O 0 grados va a ser igual a 2pi o a 0pi, y pues vemos que la medida va a ser de 0, en este caso va a ser 0. Listo. Entonces ahora sí ya lo tenemos completico para graficarlo. Entonces grafiquemos en esta primera seno de x. Esta voy a graficar por acá. Seno de x. Entonces voy a colocar esos valores. Aquí estaría el 0. Aquí estaría, por ejemplo, 30 grados. Aquí estaría, por ejemplo, 60 grados, 90 grados, 120 grados, 150 grados y 180 grados, que fue hasta donde llegamos. Listo. Permítanme, yo hago acá algo de orden. Listo, esta la voy a dejar aquí para la siguiente. Y de esa manera, esto ya me queda un poquito más organizado acá. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces, vemos que, según la tabla y los valores que teníamos ahorita hace un rato, seno de 0 es 0, ¿cierto? O sea que el primer punto va a ser justo aquí en el origen de coordenadas. O sea, este punto hace parte de la gráfica que yo quiero obtener. Ok. Ahora, seno de 30, miremos que nos dio 0.5. 0.5 es acá, ¿cierto? Porque si aquí es el 1, más o menos aquí en la mitad está el 0.5. Listo, ahora con 60 grados. Entonces, seno de 60 grados es aproximadamente 0.86, o sea, un poquitico abajo del 1. Listo, ahora seno de 90. Seno de 90 nos da 1, que sería este punto de acá. Luego, seno de 120, que nos dio 0.86, o sea, de nuevo más o menos en esta altura. Ahora, con 150 grados, eso nos da 0,5. 0.5 nuevamente. Luego, con 180 grados, vuelve y nos da 0. 0. ¿Cierto? Listo. Y Bueno, quedó una curvita. quedó una curvita. Listo. Entonces, a esto le voy a agregar también otros valores. Permítanme, yo corro esto un poquito acá. Ok.
Bueno, ahí más o menos. Este valor lo voy a borrar. Entonces ya sabemos que esto es 0 cuando esto vale 0 y esto vale 0. Listo. Voy a colocar entonces ahora las otras amplitudes. Estoy midiendo, fíjense que estoy midiendo cada 30 grados. Entonces acá, bueno, esto es como para mostrarles, digamos que esto era como para mostrarles que esto va a tener una curvita más o menos. Esto, o sea que la curva va a ser más o menos de este estilo. Es una curva que viene pasando por todos los puntos. Mm. Y acá lo que se esperaría es que pues empiecen a ser valores negativos. ¿Listo? Pero pues digamos que estos son valores muy seguidos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya no voy a graficar con grados, sino con radianes. Y voy a graficarlo de la siguiente manera. De nuevo con la gráfica de seno de x. Entonces, por ejemplo, yo quiero graficar ahora amplitudes de cada, por ejemplo, cada 45 grados. Entonces, si hiciéramos esas amplitudes de cada 45 grados, Profe, tendría... perdón que le interrumpa, pero ¿me podría explicar? Estoy perdido. ¿Estás perdido? Bueno, lo primero que hicimos fue graficar algunos ángulos. Entonces, acá está el de 0, 30 grados, 60, 90 grados, todos estos ángulos. Mm. Hicimos el traspaso de grados a radianes. Entonces, por ejemplo, dijimos 30 grados es lo mismo que pi sextos, 60 grados es lo mismo que pi tercios. Y a eso le calculamos en el círculo unitario la distancia en x que corresponde al valor de coseno. Y todo eso nos dio todo lo que tenemos acá. Y así mismo hicimos el valor en y que corresponde al valor de seno. ¿Listo? Entonces todo eso lo hemos colocado acá en estas dos tablas. Aquí está abajito la otra. Pero lo que estoy diciendo es, bueno, no lo grafiquemos cada 30 grados, sino por ejemplo cada 45 grados. Entonces ya sabemos que vamos a ir por arriba máximo hasta el 1 y por debajo mínimo hasta el menos 1. ¿Sí? Que fue justamente, digamos, por el hecho de que sabemos que en este círculo unitario no vamos a tener una medida más grande que 1 ni más pequeña que menos 1. Listo, entonces ahora sí voy a colocar acá unas amplitudes, pero las voy a colocar cada pi medios. Entonces aquí voy a tener pi medios, aquí voy a tener pi, que es lo mismo que 2 medios de pi, aquí voy a tener 3 medios de pi, aquí voy a tener 2 pi, que es lo mismo que 4 medios, aquí voy a tener 5 medios de pi, aquí voy a tener 3 pi, que es lo mismo que 6 pi medios, Mm. aquí voy a tener 7 pi medios, aquí voy a tener 4 pi, por ejemplo. Entonces nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en grados, esto es 90, 180, 270, 360, bueno, y así sucesivamente. Entonces miremos que si el valor, por ejemplo, este es importante también tomarlo, y es el de 0, ¿cierto? Ya vimos que cuando la amplitud o el ángulo es de 0 grados o de 0 pi, el valor de seno es de 0, o sea que este punto siempre va a ser parte de esa gráfica. Ahora en pi medios, que era 90, fíjese que el Ujú. valor fue de 1. Entonces aquí vamos hasta el 1. En pi, que es 180 grados, fíjese que volvió a ser 0. Entonces ese lo mapeamos acá con el 0. Ah, Ahora quiero que miren cuánto es seno de 3 pi medios, o sea, de 270 grados. seno de 260. De 270. Bueno, Menos 1, ¿cierto? Entonces va a ser más o menos este valor de acá. Y ahora, cuando hagamos seno de 360, debería volverles a dar 0. sí, O sea que si yo uniera esos puntos, fíjese la gráfica que tendría más o menos de referencia. una curvita más chiquita. Entonces iríamos más o menos, bueno, la voy a hacer así con este, intentemos hacer hacia pulso. Entonces sería esto de acá, aquí vuelve y baja, y aquí vuelve y sube. ¿Sí? Esta es la llamada gráfica y igual a seno de x. ¿Sí?
más o Mm. menos. Listo. Y ahora voy a graficar entonces coseno de x con los mismos valores. Entonces, bueno, creo que voy a hacer más bien lo siguiente. Voy a coger este y la voy a copiar. Tenerla ahí debajito. Listo, y ahora sí entonces mapeemos acá lo que teníamos, que era esta curvita de acá. Bueno, ahí más o menos más dibujadita. Bueno, y esta dijimos que era y igual a seno de x. O sea que acá voy a hacer y igual a coseno de x. Listo. Entonces los puntos evidentemente ya no van a ser los mismos. Y tendríamos que mirarlos. Entonces, ¿cuánto es coseno, por ejemplo, de 0? O sea, ya la teníamos acá. 1. Coseno de 0 es 1, ¿cierto? Es decir, que esta gráfica ya no va a arrancar aquí en el 0, sino que ahora va a arrancar aquí en el 1. Mm. Listo. Ahora, si fueran 90 grados, ¿cuánto es coseno de 90? Eso ya lo teníamos acá. Coseno de 90, 0 miren, también. 0. Entonces, ahora sí decimos, voy al 1, luego voy al 0. Ahora, en 180 grados, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el valor de Menos coseno? 1. Menos 1, ¿cierto? Entonces ahora voy aquí abajito. Luego coseno de 270 debería volverles a dar 0. Sí. Y coseno de 2pi debería volverles a dar 1. Uy, pero profe, que puse algo mal. No sé qué. Sí, da 1. Listo. Aproximando. Entonces miren la gráfica cómo queda. Queda muy parecida a la gráfica que teníamos antes con seno. Pero Pero al ¿quién, revés. pero ¿quién me dice la diferencia? Bueno, una forma es verla al revés. ¿Qué otra forma podemos decir que se tiene ahí? Mm. Se las voy a disminuir un poquito. Listo. Entonces fíjese que esta de arriba es la gráfica de seno de x, siempre va a arrancar en el origen. Y esta que es la gráfica de Mm. coseno siempre va a arrancar en el 1. ¿Sí? Y Ah, acá, caray. fíjese que lo que hemos hecho el día de hoy sencillamente es, hemos tomado los valores acá del círculo unitario que llevamos a una tabla y luego desde la tabla hemos transpuesto esto a unos planos cartesianos. Mm. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Profe, aún me sigo confundiendo un poquito lo del radial. Lo de radian. Ujú. No de Sí, un pasar los poquito. grados a radial. Ya, a mí también un poquito ese pedacito también. Listo, entonces supongamos que yo quisiera aquí con estos mismos valores, supongamos que yo quisiera encontrar el valor, por ejemplo, de 7 pi medios. Mm. Entonces, si quisiéramos transformar 7 pi medios a grados, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Colocamos la fracción tal cual la tenemos ahí, 7 medios de pi, y ahora voy a multiplicar de la siguiente manera. Como pi está arriba, coloco pi abajo para poderlo cancelar y sabemos que pi es lo mismo que 180 grados. Entonces, de esta manera, pi cancela pi y nos queda 7 por 180 dividido entre 2, pero acá yo puedo hacer lo siguiente. Saco mitad al 2, que me da 1, saco mitad al 180, que me da 90, y 9 por 7 es 63, o sea que estos son 630 grados. ¿Sí? Es como usar la regla de 3, o no sé si quizás ustedes nunca pasaron, por ejemplo, unidades como de metros a kilómetros y eso. Ah, sí. Es Ah, exactamente lo ya. mismo. ¿Sí? ¿Se acuerda que, por ejemplo, usted en física tenía, no sé, tenía que 1 kilómetro era igual a 1000 metros, ¿cierto? Entonces usted le Ujú. decían, bueno, y entonces ¿a cuántos kilómetros equivalen, por ejemplo, 800 metros? Entonces usted lo que hacía era, ese 800 lo multiplicaba de la siguiente manera, por 1 kilómetro y lo Dividido dividía entre 1000. entre 1000, Entre mil. ¿cierto? Y de Sí. esta manera usted decía, ah, Ah, listo, ya. metros cancela Ya me quedó metros, más. dos ceros cancela dos ceros, y entonces acá le da 0,8, y entonces el valor era de 0,8 km, ¿cierto?
Ah, caray. Aquí es exactamente lo mismo. Esto se llama el factor de conversión unitario y funciona de la misma manera para hacer, o sea, siempre que usted tenga una igualdad de, digamos, unidades de medida, entonces, por ejemplo, metros con kilómetros, horas con segundos, grados con radianes, pues lo importante es tener justamente esa igualdad. Entonces, como ya sabemos que 180 grados es lo mismo que pi, pues ya con este, solamente uno, ya con este valor, ya puede hacer cualquier transformación, ¿sí? Entonces, digamos que yo les dijera, bueno, transformemos lo siguiente. Pasemos, por ejemplo, 20 grados, pasemos 80 grados, pasemos, por ejemplo, también 3 octavos de pi y pasemos 9 pi, por ejemplo. Entonces, Ok. listo. Entonces vamos a hacer esa, permítanme, yo expando esto un poquito más. Listo. Entonces voy a pasar cada uno de esos valores a su respectivo correspondiente. Entonces acá, en 20 grados, ¿qué haríamos? Con la igualdad. Entonces sería 20 grados multiplicado por pi dividido 180 grados. De manera que grados cancela grados, un 0 cancela un 0, y nos quedaría 2 sobre 18, que es lo mismo que 1 sobre 9, o sea que 20 grados es lo mismo que un noveno de pi o que pi novenos. Y ahí ya habríamos terminado. ¿Sí van Mm, hasta ahí? Entonces lo mismo con el 80 Pues, grados. Vamos a hacer todos estos para que a ustedes les quede un poquito más claro. Entonces con ok. 80 grados arriba, entonces pi arriba, 180 grados abajo. Para que grados cancele grados. Profe, siempre tiene que ser en 180. Sí, siempre con esta igualdad. Siempre Ah, sabiendo ok. que pi es igual a 180. Ah, ok, ok. Listo, y entonces ahora nos queda, bueno, un 0 cancela un 0 y nos queda 8 y 18. De 8 y 18 puedo sacar mitad y mitad, que nos queda 4 y 9, o sea, 4 novenos de pi. O sea que 80 grados es lo mismo que 4 novenos de pi. ¿Listo? Ah, Miremos ahora, ya hicimos de grados a radianes, ahora hagamos de radianes a grados. Entonces sería 3 lo mismo, pero octavos, al revés, ¿no? exacto, 3 octavos de pi. Entonces ahora, como quiero cancelar pi, por eso ya pi no va arriba, sino que ahora va abajo. Y arriba pues queda el correspondiente que es 180. Entonces de esta Cierto. manera pi cancela pi Sí, y sí, nos sí. queda 3 por 180 dividido entre 8. ¿Cuánto es 3 por 180 dividido entre 8? Espera. 3. 67.5. Bien, 67.5 grados. ¿Listo? Y finalmente pasemos 9 pi a grados. Ah, Entonces sería caray. 9 pi, pi abajo, 180 grados arriba, pi cancela pi, y ¿cuánto da 180 por 9? 1620. ¿Listo? 1620 grados. Esa es la respuesta. ¿Listo? Y esa es la manera como podemos pasar de grados a radianes o de Ah, radianes a grados. ¿Sí? Por eso es que, digamos, acá en la primera gráfica que intenté hacer de seno, fíjense que yo lo coloqué en grados, pero es exactamente lo mismo que si colocara en otra gráfica los valores en términos de radianes. ¿Listo? ah, Entonces, todo esto para mostrarnos, digamos, cómo es que se hace la gráfica de seno y cómo es que se hace la gráfica de coseno. ¿Listo? Porque son bien importantes. Por ejemplo, estas gráficas tienen mucho que ver con el estudio de las ondas. Entonces, creo que el otro año, cuando ustedes lleguen a 11, van a ver desde física todo lo que mm, tiene que ver con el movimiento ondulatorio. Y el movimiento ondulatorio tiene que ver justamente con todo esto que vemos acá, ¿sí? Con gráficas ah, de caray. este estilo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos a empezar a ver, como ya ahora sí hoy hemos hecho el aterrizaje a las funciones o a las gráficas, más bien de esas funciones. Ojo, una cosa es las razones trigonométricas, otra cosa es las funciones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas ya las vimos, que eran las razones de seno, coseno y tangente, y pues nos haría falta ver las inversas, es decir, cotangente, coseno y bueno, las inversas.
Y acá ya tenemos es de las funciones, porque esto ya es una función. Siempre que usted tenga una gráfica en un plano cartesiano y que tenga una curva ahí, ya se habla de una función. ¿Listo? Entonces, pues esto por ahora ya nos permite acercarnos un poco a esto y ahora vamos a empezar a entender cuáles son las partes de esas gráficas. Es empezar a entender que hay algo que se llama amplitud y la amplitud tiene que ver con cuál es el valor más grande y cuál es el valor más pequeño que puede tomar una función. Entonces, en este caso la amplitud sería de 1, porque pues vemos que el valor más alto es 1 y acá pues esto se va a repetir, esto es cíclico. O sea, así como acá llegamos al 1, acá vuelve y se presenta otra y otra. Todas son exactamente iguales, ¿sí? Todas hasta el 1, todas hasta el menos 1. Mm. ¿Listo? Y cada 90 grados, o sea, cada pi, vemos que hay intersecciones con el 0. Pues acá, por ejemplo, habría otra intersección, acá, ¿sí? O sea, en pi, en 2pi, 3pi, 4pi, todas estas habrían intersecciones con el 0. Mm. Y es algo que le ocurre muy similar a la de coseno, solamente que en coseno ya no arrancamos en el origen, 0,0, sino que Sino en arrancamos el 1. aquí en el 1, exactamente. Sí, Profe, una entonces, pregunta. ¿En el ¿sí? coseno puede arrancar en el -1 o siempre debe arrancar en 1? Buena pregunta. Podría arrancar, pero por ejemplo en gráficas donde te digan y es igual a menos coseno de algo. Ah, ¿Sí? Aquí ya una cosa es el negativo. Si yo hiciera, por ejemplo, coseno de 0, que pues obviamente nos da 1. Entonces en ese caso, este 1 lo multiplicaría por el negativo de acá y ya ahora sí arrancaríamos acá, en el menos 1. ah. ¿Listo? Pero todo eso es lo que vamos a empezar a ver. Hoy quería pues hacerles la relación entre círculo unitario, gráfica de la función, ya sea seno o coseno, y pues lo Mm, que hemos visto del paso de radianes a grados. ¿Listo? ok. Bueno, muchachos, entonces no sé si hasta ahí hayan dudas. Pues no, yo por lo menos ahí yo ya entendí. Listo. Entonces nos haría falta mirar, por ejemplo, la de tangente. La de tangente sí es una gráfica muy diferente, por eso no la relacioné todavía acá. Porque las de Mm. tangente, algunos valores ustedes saben que les van a dar Syntax error. exacto, indeterminaciones, que es lo mismo que el syntax error. Entonces, la que sigue y que vamos a hacer la próxima clase es la de tangente, tomando en cuenta esos valores del syntax error. ¿Listo? Entonces, hasta acá, pues digamos, ya terminaríamos por ahora la relación con el círculo unitario. Nos vamos ahora a empezar a basar solamente en gráficas de este estilo, que son gráficas de estas curvas de seno y coseno, y pues a partir de ahí también empezar a entender un poquito más de cosas. Bueno, también hay otra cosa que quisiera mostrarles, pero ya hoy no alcanzamos, y tiene que ver con, por ejemplo, cómo con los dedos de la mano, ahí voy a dibujar una manito ahí a lo mal hecho, que no tengo, bueno, cómo con, por ejemplo, esos deditos de la mano, uno Mm. mentalmente podría graficar o obtener los valores de seno y coseno, que también muchas veces ayuda. ¿Eh? Sí, porque digamos ustedes en un, no sé, en un examen, por ejemplo, prueba de estado, ustedes en una prueba de estado no van a tener la calculadora. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, si les dan algo que tenga que ver con esto de senos y cosenos, cómo van a poder solucionarlo si no tienen ángulos de referencia? Entonces, aquí con esto les voy a enseñar a mirar, por ejemplo, los ángulos notables de 30 grados, 60, 90, bueno, esos notables. Les voy a empezar a mostrar ahí cómo solamente con las manos se pueden calcular esos valores. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, entonces, permítanme un momento, yo quiero